Entonces, a ver, habíamos estado hablando de el creador, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, considerado el creador de la inteligencia artificial. Habíamos hablado de Alan Turing, ¿no? Que ha hecho la publicación de su artículo donde ya hablaba de lo que es la inteligencia artificial, pero todavía no había el nombre, ¿no? Hablemos ahora de John McCarthy. John McCarthy es considerado el padre de la inteligencia artificial, ¿ya? John McCarthy decía, allá por los 55, antes incluso de que lo bautice como inteligencia artificial, hablaba decía las velocidades y capacidades de la memoria de los ordenadores actuales pueden ser insuficientes para simular la mayoría de las funciones del cerebro humano. Pero el mayor obstáculo no es la falta de capacidad de la máquina, sino nuestra incapacidad para escribir programas que aprovechen todas las ventajas que tenemos. Es así como escribía John McCarthy y estas palabras lo hicieron ser reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Nos está diciendo que el cerebro humano es potente, ¿no? Es súper poderoso, pero a veces nosotros no tenemos la suficiente capacidad para escribir programas que aprovechen todas las ventajas que tenemos, ¿sí? Y es real, ¿no? A veces nos frustramos con un problema tal vez que teníamos que resolver y vemos otras soluciones, ¿no? Y es real, chicos. Yo, como soluciono un problema, no va a ser la misma forma en la que Nelly o en la misma forma en la que Mari la vaya a resolver, ¿no? Depende mucho, sí, depende mucho del conocimiento que tenemos en ese momento, la experiencia que tenemos en ese momento, todo lo que ha aportado hasta este tiempo en nuestras vidas para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, tienes razón, ¿no? A veces no somos capaces para poder aprovechar o escribir programas que aprovechen todas las ventajas que nos brindan ahora, ¿no? Los software, los lenguajes y toda la ciencia que tenemos a disposición, ¿no? Entonces, es como reflexionaba, ¿no? John McCarthy en el 55, un año antes de que bautice a esta área como inteligencia artificial. De hecho, aseguró que había aspectos de la inteligencia humana que podrían ser descritos con la suficiente precisión para que una máquina pudiera ser programada para simularlo. Desde ahí empezó, ¿no? Ya están diciendo que puede haber máquinas que puedan simular el comportamiento humano, ¿no? Imagínense pensar esto en los 50, si hasta ahora nos parece hasta increíble, ¿no? Cuando vemos entrevistas a androides, de robots, tal vez han escuchado hablar de Sofía, ¿no? Sofía, que ha sido creado, es prácticamente, hasta tiene ciudadanía, ¿no? No sé si se han escuchado, de todas formas he preparado un videito para que la conozcan. A hablar, verla hablar, ver este tipo de agentes inteligentes ahora, nos sorprenden, pero imagínense cómo John McCarthy en los 50 ya hablaba de eso, ya pensaba en poder desarrollar una máquina, ¿no? que pueda simular el comportamiento, la inteligencia humana, ¿no? Tal vez todavía no el comportamiento, pero sí la inteligencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de una área que ha sido, que tiene sus fundamentos hace mucho tiempo. No es un área emergente que ahora en la actualidad es nuevita, digamos, no, es antigua y los pioneros, digamos, ya tenían una idea de poder hacer esta área, ¿no? Tal vez ni siquiera sabía cómo se iba a llamar en el 55 y ya hablaba de eso, ¿no? Que pueda simular la inteligencia humana, ¿no? Entonces, este señor, John McCarthy, es considerado el padre de la inteligencia artificial, ¿ok? A diferencia de Alan Turing, que es considerado el creador de la inteligencia artificial, ¿ok? Hablemos del test de Turing. Para esto, quiero mostrarles otro videito.
Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética.
Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero sabes cuánto te queda para llegar al trabajo. El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Entonces, a ver, hablando ya del test de Turing, ¿dónde estoy? Aquí. A ver. Me dicen, por favor, si escuchan el video. ¿Se escucha, chicos? Sí, sí. Súper, ya. Ya finalizando con lo que es Turing, ¿sí? Es importante hablar de este test, que tal vez alguna vez ustedes han escuchado hablar, de seguro que han escuchado hablar del test de Turing, pero quiero que entiendan a qué se refiere, ¿sí? Hablar del test de Turing, que tal vez es algo bien simple, ¿sí? Pero tengo este videito para que les ayude a comprender. Por favor, va a durar menos de 2-3 minutos. El test de Turing es una prueba para identificar la existencia de inteligencia artificial en un sistema. El test consiste en poner a chatear a una persona, con otra persona y con un computador simultáneamente, sin decirle cuál es cuál. Si la persona que oficia como juez no es capaz de determinar cuál de los dos es una máquina, entonces el sistema ha pasado el test de Turing y se lo podría considerar como inteligente. Actualmente existe un premio de $100.000 para el que desarrolla el primer programa informático capaz de superar el test, pero hasta el momento, el premio sigue ahí. Tomando como base el test, se han creado programas como el EMI, capaz de componer piezas de música, cuyo origen virtual no pudo ser descubierto aún por expertos. En portales de noticias deportivas, ya existen programas capaces de escribir breves artículos periodísticos, imposibles de ser diferenciarlos de aquellos que son redactados por periodistas reales. También los CAPTCHA no dejan de ser una versión visual simplificada del test. Y para los que tienen la duda con Siri, la voz del iPhone, no pasó ni cerca de aprobar el test. Ante una pregunta sobre si le gustaba más el vino tinto o el blanco, solo se ofreció a buscar restaurantes que los vendieran. Chicos. Ok, ahora, ya sabiendo cuál es, a qué se refiere cuando nos dicen test de Turing, ¿no? Y es no poder diferenciar, ¿no? Que una máquina no se haga notar como una máquina, ¿no? Ante un juez. Ese es el test de Turing, básicamente, ¿no? Como se está mostrando la imagen, ¿no? Esta persona no sabe cuál de los dos es la máquina, ¿ok? Porque responde correctamente, le está hablando de manera normal, entonces cuando ya pase eso y con los jueces designados que tienen obviamente las preguntas bien preparadas, entonces se dice que ha pasado el test de Turing, ¿no? Dicen que hasta ahora no hay una máquina o un agente inteligente que haya pasado este test. Y casualmente, chicos, cada año se hace una competencia, ¿no? Premio Leibniz se llama, donde se ofrece esta cantidad de dinero para aquellos agentes inteligentes que quieran ganarse este premio, ¿no? Pasar el test de Turing. Es el examen, ¿no? Y cada año se celebra, ¿no? Cada año se celebra este evento y es su tarea para la siguiente clase, averiguar los últimos 3 ganadores, ¿sí? Porque es nuestra realidad, es a lo que nos enfrentamos y deberían ser nuestras expectativas, ¿no? Para salir, ¿ok? Ya que la inteligencia artificial, como bien su compañera lo decía, está con nosotros, está actualmente. Entonces, metámonos, ¿no? Hagamos algo con esto de la inteligencia artificial. Hay chatbots, ¿no? Tal vez se han escuchado este término, que se desarrollan en un 2x3, ¿no? No necesita uno ni siquiera de saber programación para desarrollar estos chatbots, ¿no? Tal vez sería un buen tema de investigación para sus proyectos de grado, o tal vez más adelante. Ahora, las empresas, les comento que están pidiendo
aplicaciones realmente que antes no se veían, ¿no? Microservicios, están pidiendo lo que son lenguajes de alto nivel, y realmente esto de la inteligencia artificial obviamente nos va a abrir una puerta, ¿no? Siempre, nuestra área al menos es inmensa, ¿no? A veces quererlo saber todo no va a ser posible, ¿no? Pero sí agarrar de un área que nos guste o que nos llene de curiosidad e investigar, ¿no? Todo se ha hecho investigando. Entonces, les aliento, chicos, a que puedan, a través de estos premios que van a ir averiguando, se adentren un poquito y vean tal vez posibles temas de proyectos de grado, de tesis de grado, o tal vez de aplicar y desarrollar para que pueda ser el sustento, ¿no? También, para que puedan vender este producto, ¿no? Entonces, está ahí, chicos, ¿no? Depende de cada uno. Ok, hablando ya del test de Turing, una máquina que sea capaz de pasar el test de Turing ha de tener las siguientes capacidades. 4, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, que es una área, ¿sí? De todo, en realidad todo esto, todas estas estas 4 capacidades son áreas específicas de la inteligencia artificial. Uno, que es el procesamiento del lenguaje natural, que le permita comunicarse satisfactoriamente en inglés, ¿no? Obviamente en esta competencia va a ser en inglés, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural significa que que entienda a una persona. O sea, para nosotros nos han enseñado desde niños a entender las palabras, a leerlas, a comprenderlas, ¿no? Pero para una máquina, para una gente, no. Entonces, por eso es que esta área del procesamiento del lenguaje natural es un área muy aparte y está dedicada exclusivamente a que una gente pueda entender el lenguaje natural de una persona, ¿no? Ahora, la siguiente capacidad que debería tener es la representación del conocimiento, para almacenar lo que conoce o siente, ¿sí? Es poder emular nuestra realidad o un pedacito de la realidad que quiero que haga mi agente inteligente, poderlo almacenar, ¿sí? A través de la representación del conocimiento. También debe tener la capacidad de razonamiento automático para utilizar la información almacenada y poder responder a las preguntas y extraer nuevas conclusiones, ¿no? Entonces tiene que tener un razonamiento automático, además del aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar patrones. Esto del aprendizaje automático está presente en las redes neuronales artificiales, ¿ok? Ahora, existe el test de Turing total, en la que la terminal informática dispone de una cámara de video e imagen. La comunicación será a través de una cámara de video, ¿sí? Y, dice, ¿no? Hay que adicionar estas 2 capacidades, ¿no? Uno, que es la visión computacional para percibir los objetos, y otro que es la robótica para manipular y mover objetos, ¿sí? Entonces, para pasar este test de Turing total, debe adicionarse además estas 2 capacidades, visión y robótica. Ahora, estas 6 disciplinas abarcan la mayor parte de la inteligencia artificial, y Turing merece ser reconocido por diseñar una prueba que se conserva vigente después de 50 años, ¿no? Entonces, seguimos hablando del test de Turing, se hacen competencias y básicamente este test de Turing pues es el criterio para evaluar a un agente inteligente. Entonces, obviamente se lo debe reconocer y por eso es importante hablar de Alan Turing en esta primera etapa de la introducción a la inteligencia artificial, ¿no? O los fundamentos de la inteligencia artificial. Ok, ¿no? Ya habíamos dicho que hay 2 tipos de test de Turing normal, donde debe tener 4 capacidades, y 2 adicionales para el test de Turing total, ¿no? Ok, hablemos del presente y futuro de la inteligencia artificial. En la actualidad, son muchas las universidades que investigan en este campo, ¿no? Incluida la nuestra, pero cada vez más empresas
por nombrar, ¿no? Google, gobiernos municipales y otras instituciones, gobiernos no municipales y otras instituciones invierten grandes cantidades de dinero en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, otro ejemplo de la utilidad de la inteligencia artificial es la lucha contra el spam, ¿no? Lo que les decía, o correo basura. En efecto, el uso de clasificadores bayesianos y otras técnicas probabilísticas se muestran muy eficaces contra este problema. Y como ya habíamos ido adelantando, está ahora, ¿no? Inmerso en simples cosas, ¿no? El mercado de consumo está totalmente involucrado y actualmente los teléfonos inteligentes, smartphones, nuestros celulares, ¿no? Comienza a hacer uso del reconocimiento facial, como es el caso de los teléfonos Android, o el reconocimiento del habla, ¿no? Como hace Apple o los iPhones que tienen el sistema Siri, ¿ok? La empresa automovilística también trabaja actualmente en coches autónomos que se conducen solos o que son capaces de prever situaciones complicadas y actuar en consecuencia. También están incorporando el reconocimiento del habla, lo que nos permitirá hablar con el coche de forma natural. Esto ya está, ¿no? Ya en Europa ya hay autos totalmente autónomos y que pueden manejarse solos, ¿no? Entonces ya están ahorita viendo el tema de la responsabilidad, ¿no? Este es otro parte del video, ¿no? Que habíamos visto, parte de Fate, que tenga alguien responsabilidad, ¿no? Porque si ya estamos hablando de un artefacto que realmente puede hacer daño, ¿no? Es decir, que esté conduciendo, no ve una persona y ¿qué va a pasar en ese caso, no? Están en un problema de ética, de responsabilidades y demás. Y ese es el problema, pero la tecnología ya está, ¿no? Entonces, yo creo que ya se van a ir, porque esto de la inteligencia artificial, aparte del avance tecnológico y que nos va a hacer la vida más útil, representa pues dinero, ¿no? Dinero a las empresas. Van creando nuevas tecnologías, las tienen que implementar y vender, porque ¿a quién no le gustaría un auto que se maneje solo, digamos, ¿no? Vayamos a hacernos nuestros bienes de soltero y le digamos, ¿no? Venos a recoger a tal lugar, digamos, ¿no? Y ya venga, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gustaría? Obviamente, ¿no? De eso es que, por eso es que las empresas invierten tanto, ¿no? En lo que es la inteligencia artificial. Ahora, los usos militares, aunque en la mayoría de las veces permanecen en secreto, son visibles, sobre todo en robótica. Hay aviones no tripulados y robots que desactivan minas. Son apenas lo que podemos ver, ¿no? ¿Y qué será lo que no nos muestran? Entonces ya hay este tipo de tecnología, chicos. En la actualidad ya nadie pone en duda la supremacía de las máquinas sobre los humanos, ¿no? Como en el ajedrez. Y miles de empresas utilizan sistemas de planificación para organizar los repartos de mercancías o planificar los procesos industriales. Sin duda, representa un gran ahorro, ¿no? Que compensan las inversiones realizadas. Incluso para atención al cliente, ¿no? Actualmente las empresas bolivianas ya tienen sus propios agentes que hacen atención al cliente 24/7. Entonces es una inversión mínima que deben hacer con respecto a toda la ganancia, ¿no? Que nos atienden a cualquier momento, está ahí el chatbot disponible para nuestras dudas y si queremos comprar todavía mejor, ¿no? Entonces ya estamos inmersos, ¿no? En eso. Las aplicaciones de la IA, por nombrar algunas, están los robots autónomos, ¿no? Representan o presentes en las áreas de navegación autónoma, ¿sí? En tecnologías asistivas, ¿no? Haciendo el papel de tal vez un asistente, un enfermero y demás, ¿no? Tareas complejas también, ¿no? Que pueden hacer, como la visión, la planificación, la coordinación en tiempo real, ¿no?
que puedan subir gradas, para lo que para nosotros es tan simple, está implementándose ya, ¿no? En lo que son los robots autónomos, para la ayuda a nosotros, ¿no? A los seres humanos, que puedan hacernos las tareas que para nosotros son tediosas, que ellos lo hagan, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones de la IA son precisamente los robots autónomos. Otra área es el reconocimiento de imágenes, ¿no? Como les decía, ¿no? El reconocimiento de rostros, ¿sí? De acuerdo a los patrones que tiene cada persona, entonces va reconociendo los rostros. También va al área de la medicina con el reconocimiento de las imágenes médicas, ¿no? Puede reconocer fracturas, puede reconocer, no sé, ciertas alteraciones o traumas, ¿no? Entonces ya se aplica en imágenes médicas este reconocimiento de imágenes, ¿no? El reconocimiento de escritura también, ¿no? Vemos ahí los ejemplos. Y aquí pero hay un problema, ¿no? En el reconocimiento de la escritura, porque actualmente vemos una publicación y Dios mío, no hemos pasado no sé, palabras mal escritas, ¿no? Con cero ortografía y no, entonces este tipo de variantes respecto a la ortografía obviamente van a hacer variar, ¿no? El reconocimiento de escritura, pero también hay opciones, ¿no? Para poder paliar estas malas escrituras o ver aproximaciones, manejar probabilidades, ¿no? Para poder hacer el reconocimiento de la escritura, ¿no? También está el reconocimiento de objetos, ¿sí? Los robots autónomos ya tienen esta área, ¿no? O esta técnica implementada, porque ya agarran ciertos objetos, los levantan, ¿no? Entonces tienen, ¿no? El reconocimiento de objetos también en esta área, ¿no? También está presente en los juegos de ordenador, ¿no? Eso de hecho, ¿no? De hecho. En los juegos que normalmente ustedes juegan, está presente en la coordinación, en la cooperación, en el aprendizaje y en la adaptación. Obviamente ahí se ha hecho con inteligencia artificial, ¿no? La búsqueda de caminos, esto más antiguo, y también en la parte de estrategia, ¿no? Todos los juegos de ordenador que están, básicamente son para estrategia, ¿no? Son de estrategia. Y finalmente los aparatos electrónicos, ¿no? Les hablaba de las aspiradoras o aspiradores inteligentes, ¿no? Este debe medir, no sé, 30 centímetros de diámetro, ¿ya? Y es que te hace la vida súper fácil, ¿no? Barre, cuando tú no estás, lo puedes programar desde tu celular. Primero limpia, es decir, esa acción que nosotros hacíamos de barrer, lo limpia, ¿sí? Todo. Después de limpiar todavía puede trapearlo, ¿no? Y eso desde nuestros celulares. Ordenamos al software que está, ¿no? En el aparato, que lo programamos que lo haga en un cierto horario, ¿no? Cosa que nosotros salimos a trabajar, volvemos y está limpio, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar estos elementos o estos aparatos electrónicos inteligentes, tiene que haber un software de por medio, ¿sí? Y aquí está el hardware, ¿no? Como lo vemos. Pero el software es importante, ¿sí? Y el software es lo que nosotros desarrollamos, ¿ok? El software es cómo va a... es decir, por ejemplo, en esta aspiradora, ¿no? ¿Qué le queremos enseñar o qué es lo que podríamos indicarle, ¿no? Que para que no se choque o para que no se lastime, que vea, que camine, no sé, a 2-3 centímetros de las paredes, por ejemplo, para que no lastime ¿qué se llama? El zócalo, digamos, ¿no? El zócalo de madera, que no lo lastime, entonces que vaya a 1 centímetro, ¿no? Esas cosas, tal vez normales para nosotros, tenemos que enseñarle, ¿no? A la gente inteligente. ¿Cómo lo vamos a enseñar? A través de la representación del conocimiento, pudiendo traducir lo que para nosotros son reglas normales en reglas de codificación, ¿no? Para el agente inteligente. Entonces ahora, después, barre, ya listo. ¿Cómo sabe el orden?
¿Cómo sabe que primero hay que barrer, luego hay que trapear, ¿no? ¿Cómo sabe? Entonces nosotros le damos esa programación. Por eso esto es un, como les decía, ¿no? Y les vengo repitiendo, es un área amplia y tenemos que ver la forma, ¿no? De aprovechar todo lo que tenemos ahora a nuestro alcance para poder plasmar y simular, ¿no? El comportamiento humano. Básicamente, ¿no? Entonces también están las cámaras con reconocimiento facial, ¿sí? Ahora ya está, no toma la foto por más que apretes hasta que te enfoque la cara, ¿no? O sea, y hasta ahí incluso con sonrisas, ¿no ve? Que reconozca la sonrisa. Si no sonríes tampoco saca la foto, digamos, ¿no? También están los electrodomésticos de control inteligente, ¿no? Hay ahora lavadoras inteligentes, ¿no? Exclusivamente que reconocen, ¿no? El tipo de ropa, ya será por el peso, por la textura, ¿no? Y van reconociendo, ¿no? Pues lavadoras inteligentes, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos la otra área, ¿no? En la que sí ha ido incursionando más, tal vez, la inteligencia artificial, que son los programas, ¿no? Las empresas, tales como Amazon, Google, que utilizan Netflix, Spam, Office, ¿no? Que utilizan la recomendación y la personalización, ¿no? Tal como decía una de sus compañeras, que ya están hablando, ¿no? Netflix, por ejemplo, reconoce qué tipo de programas, no películas o series estás viendo. De acuerdo a la serie que has visto, te recomiendan, ¿no? Porque has visto esta película, te recomendamos ver estas otras 3. O sea, ya sabe, digamos, que estás viendo, y eso no lo hace una persona, ¿no? Lo hacen mediante la inteligencia artificial. El spam, ¿no? El correo que directamente se va al spam, nosotros lo ponemos que reconozca ciertas palabras y lo mande a la basura, ¿no? Y los ambientes inteligentes, ¿no? Que no están lejos, ¿no? de llegar tal vez a ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Donde nos pueda mostrar la temperatura, noticias y demás, ¿no? Entonces, está, ¿no? Inmersa entre nosotros las aplicaciones de la inteligencia artificial, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Hasta la misma recomendación que tiene Netflix usa Spotify, por ejemplo, ¿no ve? Entonces tiene una lista personalizada para ti cada semana, de acuerdo a la música que has ido escuchando, ¿no? Entonces, estamos, chicos, inmersos. Con esto concluimos la parte de los fundamentos de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención.